¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero saludarlos en este día 1 de agosto. Quiero compartir con ustedes el tiempo con Dios. Hoy estamos iniciando el mes y queremos compartir algo de lo que Dios pone en su palabra en el día de hoy. Como se darán cuenta, seguimos meditando en el libro de Hechos. Yo creo que es uno de los libros más importantes de la Biblia en el sentido de cómo se demuestra el poder del Espíritu Santo a través de las personas, siendo estas las protagonistas, por así decirlo, indignamente realmente lo decimos, pero son los protagonistas, las personas son los protagonistas de lo que Dios hace a través de ellas, expandiendo el reino de Dios. La lectura de hoy se encuentra en Hechos 17, versículos 1 al 15, 17 versículos 1 al 15, y dice así: más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descansos seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Fin de la cita bíblica. Así es que bueno, pues aquí vemos cómo la obra de Dios sigue avanzando en medio de la oposición. Como te darás cuenta a través de la lectura del libro de Hechos, eso es lo que hemos estado viendo. Paralelo al avance del Evangelio, paralelo al avance, a la extensión del reino y el crecimiento de la iglesia, se encuentra el rechazo y la oposición del enemigo. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros pues debemos acostumbrarnos a ello. Donde quiera que haya un cristiano nacido de nuevo y donde quiera que haya una persona que haya tomado la decisión de buscar al Señor, siempre tendrá que lidiar con el rechazo. Muchas veces este rechazo, como te acordarás o quizás lo has experimentado, muchas veces este rechazo viene de su propia familia. Muchas veces el rechazo viene a veces de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos, de su familia, incluso a veces de la misma pareja, ¿no? Entonces hay rechazo, pero si persistimos, si seguimos fieles al Señor, tarde o temprano, el Señor nos dará la victoria. Dice aquí la meditación, en la ayuda a la meditación,
Dice el primer párrafo, dice, las sinagogas eran lugares de reunión para los judíos de la diáspora. A donde quiera que iba, Pablo se dirigía primero a la sinagoga para predicar el evangelio. En Tesalónica predica la palabra durante 3 semanas ahí en la sinagoga, de acuerdo al verso 2. Expone el Antiguo Testamento desde la perspectiva de la redención y anuncia a Jesucristo. Muchos creen y siguen a Cristo, pero otros se le oponen. Los líderes religiosos habrían sentido celos de Pablo y movilizan a hombres perversos para acusar al apóstol Pablo de haber desobedecido el mandato del César. ¿Por qué? Porque Pablo está anunciando otro rey que es Jesús, y estos señores dicen que nada más tienen un rey que es el César. Cuando sus malas intenciones fracasan, pues arrastran a Jasón y a sus hermanos ante los jefes de la ciudad, nombrados por el gobierno romano, y causan disturbios. La envidia, dice aquí, nos aparta y aleja a los demás del evangelio de la vida. Qué interesante, ¿no? ¿Qué te parece que esta gente a qué se dedicaba? Llama la atención, ¿no? Que se dedicaban a hacer disturbios. Esto me recuerda a algo que se practica en México, sobre todo. En México hay gente que se dedica a hacer marchas, a hacer protestas. Yo creo que esta gente tiene hasta empresas de eso, ¿no? Si tú quieres hacer una protesta, los pides apoyo y marchan y gritan, ya tienen consignas aprendidas de memoria, ¿no? Y las personalizan y es algo tremendo, es algo que así sucede. Y en estos tiempos, pues también había gente, ¿no?, que se dedicaba a hacer disturbios, había gente que se dedicaba a gritar, a protestar y todo, y a levantar falsos, ¿no? Entonces, dice aquí, entonces judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio, ¿sí? Pues estos pertenecían al grupo Alborotadores Anónimos, ¿verdad? Que se dedicaban precisamente donde quiera que hubiera que hacer un alboroto, ellos iban. Entonces, vemos que Pablo no se desanimó. Pablo siguió trabajando junto con su equipo, predicando a Jesucristo y declarándolo como el Mesías. En la segunda parte del comentario dice, al llegar a Berea, Pablo se dirige primero a la sinagoga. A raíz de los disturbios en Tesalónica, Pablo se cambia y se va a Berea y ahí empieza a predicar. Dice, aunque tenga que lidiar con los celos de sus compatriotas, es fiel en seguir la política misionera. Los hombres de esta ciudad reaccionan de manera positiva a la palabra, son nobles de carácter, reciben con solicitud las escrituras, escudriñan la Biblia cada día para corroborar si Pablo les está predicando la verdad. Esta es la actitud con la que debemos recibir la palabra de Dios. Así como los cristianos de Berea, así debemos de ser nosotros, con un corazón puro y bueno, orando y meditando para tener una comprensión mayor de ella. Solo así hallaremos la gracia de Dios sobre nuestra vida. No obstante, fíjate bien, estando Pablo predicando con los de Berea, los judíos de Tesalónica se enteran de que Pablo andaba en Berea, y recuerda que estos judíos habían endurecido sus corazones para no recibir el evangelio. Entonces, ¿qué hacen? Van a Berea para oponerse a Dios. Cuanto más valioso es el evangelio, tanta mayor oposición tendrá su propagación. No te desanimes si tú invitas personas para que vayan a la reunión el domingo, si tú invitas personas, no sé, a algún evento. Por ejemplo, el próximo sábado los hombres vamos a ir a Martínez de la Torre, estaremos en Amistad Roca Martínez de la Torre en una reunión de hombres y tal vez tú estás invitando a algunos amigos, no quieren ir, lo rechazan, algunos ponen el portazo, ¿verdad? Otros gentilmente te dicen que no van a poder debido a que van a visitar la suegra o cumple años la mascota o algo así, pero ponen pretexto. Siempre así ha sucedido, pero no hay que desanimarnos, ¿no? De ninguna manera. Aquí en el ensayo para meditar hay un artículo interesante. Dice, la palabra revela la naturaleza del hombre. La Biblia es como un espejo, por eso podemos decepcionarnos al observar nuestro verdadero ser a través de la palabra, que afirma que el hombre en su estado natural es malvado. ¡Guau! ¿Cómo? ¿Así dice la Biblia? Pudiera ser que alguien que escucha este audio dijera, no, pues lo que menos quiero es leer la Biblia. Fíjate lo que la Biblia dice, que yo soy un malvado. Y esa es la verdad.
Contrario a lo que el humanismo pregona ahora, tú puedes, en ti está el potencial, tú vas a lograr lo que te propongas, tú eres muy valioso, no sé qué, quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo, y tantas cosas que de repente se pregonan por ahí, ¿verdad? Incluso algunos cristianos también lo andan ahí divulgando en cierto momento, pero quiero decirte que la Biblia es como un espejo. Por eso, dice aquí, podemos decepcionarnos al observar nuestro verdadero ser a través de la palabra, ya que la Biblia afirma que el hombre en su estado natural es malvado. ¿Sí? La teología cristiana denomina a esto la doctrina de la corrupción total. Pero escucha, sin embargo, esto no quiere decir que todo hombre sea malvado, sino que todos en general tenemos el potencial de ser corruptos. Por eso, las buenas intenciones no son suficientes para cambiar de vida. Recuerdo un escritor que dijo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las buenas intenciones no son suficientes. Tú y yo necesitamos a Cristo en nuestro corazón y por ende la guianza del Espíritu Santo, el contacto con Dios a través del Espíritu Santo diariamente para poder vivir, como dice Pablo, piadosamente y como luminarias en medio de un mundo de obscuridad. Si no lo hacemos así, seremos uno más de los religiosos, uno más de aquellos que leen la Biblia, pero que viven pecando de manera, terrible, ¿no? Entonces, date cuenta, la Biblia es un libro maravilloso. Precisamente el mes de la Biblia es agosto. Hoy estamos iniciando agosto y es el mes de la Biblia. Sería bueno que reflexionaras sobre esto también, estimado amigo, ¿sí? Que reflexionaras sobre esto. ¿No tienes Biblia? Cómprate una. Las hay económicas, ¿sí? Ya tienes Biblia, cómprate otra. Cómprate una Biblia de estudio, cómprate un diccionario. No sé, avanza, crece, aprende, ¿sí? Anota los mensajes que tu pastor dé ahí en tu iglesia, medítalos, compártelos y verás que Dios te hará crecer. Que tengas un feliz inicio de agosto, de mes de agosto, y que tengas un feliz día. Si no has meditado en esto, ocúpate un tiempo y medítalo. Recuerda, hoy hemos visto la historia de Pablo y su equipo de trabajo que siguen predicando. Fueron a Tesalónica, fueron, ahora sí, algunos aceptaron, pero otros lo rechazaron, alborotaron gente, los corrieron de ahí. Pagó los platos rotos un hombre llamado Jasón, que dice que lo arrastraron, todo por ser amigo de Pablo. Después Pablo se fue a Berea y allá predicó, y los cristianos de Berea fueron muy distintos. Dice que se interesaban en la escritura, reflexionaban sobre las escrituras, ¿sí? Entonces el evangelio, la predicación no se detiene, pero necesita hombres como Pablo, como Silas, como Timoteo, valientes, que estén dispuestos a compartir. Que Dios te bendiga.